¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a trabajar con las preposiciones incluidas sustantivas, con dos tipos o subtipos, en realidad, de sustantivas en latín, las más frecuentes, por cierto, que construyen su predicado en un caso con un verbo en infinitivo y en otro caso con un verbo en subjuntivo. Como nos vamos a ocupar en primer término de estas sustantivas que tienen verbo en infinitivo, es conveniente explicar la morfología completa, ahora sí, del infinitivo. Me refiero a revisar los 6 tipos de infinitivos que tiene el latín. Como ustedes saben, el infinitivo se expresa en los 3 tiempos y en las 2 voces. En el marco de la voz activa, el infinitivo presente es el que ustedes conocen porque es el tercer elemento del enunciado verbal, se forma sobre la base del tema infectum, es decir, la raíz del verbo más la vocal temática o vocal de unión, de acuerdo con la clase de conjugación de la que se trate, y a eso se le agrega el sufijo re, este morfema que proviene de la forma C, ¿sí? Rotacismo mediante, por supuesto, en posición intravocálica. El infinitivo de perfecto se va a formar, insisto, dentro de la voz activa, sobre el tema de perfectum. ¿Sí? Lógicamente cambia el tema verbal sobre la base del cual se construye la forma. Y ahí se va a agregar un sufijo ice para este infinitivo de perfecto. ¿Sí? Nos va a quedar amahuice, monuice. Tengan cuidado de no confundir esta forma con el pluscuamperfecto del subjuntivo. ¿Sí? La gran diferencia es que el pluscuamperfecto del subjuntivo, al ser una forma conjugada, es decir, una forma personal, agrega a esto una desinencia personal, que acá de ninguna manera puede haber, porque el infinitivo, en tanto forma nominal o no conjugada del verbo, no puede tener nunca una desinencia personal. ¿Sí? En la medida en que ustedes le agregan a esto una M, una S, una T, lo que fuere, ya lo están transformando en una forma del pluscuamperfecto del subjuntivo. El infinitivo de futuro activo se va a formar de manera perifrástica, es decir, va a formar una frase verbal. Se forma sobre la base del participio de futuro activo en acusativo y el infinitivo del verbo sum, que como ustedes saben es ese. ¿Sí? Acá se ve esta desinencia C que no rotó porque, bueno, no queda en posición intervocálica, lógicamente. Entonces, si el participio de futuro activo era amaturus aum, en acusativo va a quedar amaturum am con las desinencias de adjetivos de primera clase, y se le agrega como auxiliar el infinitivo del verbo sum. Moniturum am s. Lo mismo para monio. En la voz pasiva, el infinitivo de presente, que lo hemos estudiado a propósito de los enunciados de los verbos deponentes, tengan en cuenta que se forma de una manera si el verbo pertenece a una conjugación temática, es decir, tiene una vocal temática larga después de la raíz, o si el verbo pertenece a una conjugación atemática. En caso de que el verbo pertenezca a una conjugación temática, es decir, verbos con vocal temática larga, al tema infectum que incluye esa vocal temática se le agrega la desinencia ri. En lugar de re, ri, amari, moneri, audiri. Mientras que si el verbo pertenece a una conjugación atemática, es decir, a la tercera o a la quinta, también llamada cuarta con i breve o tercera mixta, como la quieran llamar, se le agrega al tema de infectum que coincide con la raíz, sin la vocal de unión, se le agrega, la vocal de unión ya no es necesario, porque se le agrega un morfema i. Como el morfema i ya es vocálico, no es necesario poner una vocal de unión que articule una raíz terminada en consonante con una desinencia que empieza con consonante también. Entonces quedan las formas legui y capi. El infinitivo de perfecto pasivo también va a ser perifrástico, también me refiero a que así lo era el futuro activo. Va a ser el perfecto pasivo. Y se va a formar sobre el participio de perfecto pasivo en acusativo más el infinitivo del verbo sum. Fíjense que aplica la misma lógica que antes. Entonces, si el participio de perfecto pasivo es amatus aum, sobre esa base declino el acusativo, amatum am para los 3 géneros, y agrego el infinitivo de sum, que es ese.
Por último, el infinitivo de futuro pasivo tiene dos tipos de construcciones posibles. Una sin variación genérica y otra con variación genérica. Es decir, una forma perifrástica que muestra, digamos, los tres géneros posibles. La forma quizás menos frecuente es la forma de infinitivo, de futuro pasivo sin variación genérica, que se construye con el supino en acusativo, así tal cual aparece en el enunciado, y el infinitivo pasivo del verbo eo, que es iri. O sea, la forma sería amatum iri, monitum iri, auditum iri, etc. Esto es lo menos frecuente y no expresa variación genérica. Y hay una forma con variación genérica que replica el mismo esquema que veníamos viendo con las perífrasis anteriores, que se forma sobre la base del participio de futuro pasivo, también llamado gerundivo, en acusativo y en el infinitivo de sum. Entonces, si el participio de futuro pasivo era amandus aum, el participio de futuro pasivo en acusativo va a ser amandum am y a eso se le agrega el infinitivo de sum, que es ese. Bueno, hasta acá la morfología del infinitivo. Ustedes me preguntarán cómo se traduce todas estas formas. Yo voy a dar una traducción suelta para que se ubiquen. En general hay que ver en el contexto y sobre todo en el tipo de proposiciones que vamos a estudiar. Vamos a ver que estos infinitivos, cuando forman parte de una sustantiva de acusativo más infinitivo, que es lo que vamos a ver a continuación, estos infinitivos se traducen como verbo conjugado. Es decir, que no se preocupen en cuanto a eso. Les doy una traducción, digamos, si se quiere, abstracta, para que se ubiquen más o menos en la idea, pero no porque haya que traducirlos así en sentido estricto, ¿sí? El infinitivo presente activo va a ser amar, lógicamente, nuestro infinitivo. El infinitivo de presente pasivo va a ser amado, ¿sí? O sea, el infinitivo, pero en la voz pasiva, con un auxiliar propio de la voz pasiva en castellano, que es el verbo ser amado. El de perfecto activo, haber amado, construye una perífrasis con el auxiliar del perfecto, que es haber amado. En la voz pasiva, haber sido amado. Y el de futuro con un matiz, si se quiere, de prospectivo o incluso de obligación, haber de amar, sería el activo, o haber, con un matiz también de obligación en el caso del futuro pasivo, debe ser amado, sería la forma. Haber de amar en la voz activa, de haber sido amado. Esto lo digo así, muy en abstracto, como para que se ubiquen simplemente. En la práctica vamos a ver que, bueno, hay que hacer unos ajustes, digamos. Entonces, insisto, traducir formas sueltas no tiene mucho sentido, lógicamente. Lo digo porque suele ser una pregunta que se formula a menudo. Bueno, la sustantiva de acusativo con infinitivo es lo que vamos a ver ahora, es decir, una manifestación sintáctica de estos infinitivos. Estas proposiciones incluidas sustantivas de acusativo con infinitivo consisten en la siguiente idea que está acá expresada bajo el subtítulo de concepto. Dice, una serie de verbos que en castellano suelen llevar, o suele llevar, ¿no?, la serie de verbos, por objeto directo, una proposición subordinada introducida por la conjunción que, en latín, rigen una proposición cuyo verbo está en infinitivo y su sujeto en acusativo. Por eso se llaman sustantivas de acusativo más infinitivo, porque hay una relación de predicación entre un sujeto, que va a estar en caso acusativo, esta es la gran novedad, y un predicado cuyo verbo no va a estar conjugado, sino que va a ser un infinitivo. Y estas proposiciones no tienen encabezador, ¿sí? Carecen de encabezador, carecen de incluyente. ¿Sí? Es decir, la conjunción que tenemos en castellano, acá en latín no aparece en este tipo de
proposiciones. Se trata de una proposición completiva en la medida en que funciona como argumento necesario de un predicado. ¿Sí? A las sustantivas se las suele llamar también en las gramáticas tradicionales proposiciones completivas, en el sentido de que completan la predicación, alguna predicación. La naturaleza de ese predicado, es decir, del predicado que desencadena la sustantiva, es decir, la naturaleza del verbo que rige en ese predicado, determina la posición sintáctica de la proposición, es decir, si la proposición funciona como sujeto o como objeto directo, fundamentalmente. Puede tener funciones de aposición o de predicativo, pero las dos posiciones más frecuentes son estas dos, sujeto y objeto directo. Revisemos entonces las características. Como decíamos recién, en este tipo de proposiciones sustantivas, el sujeto y sus complementos, es decir, el modificador directo o atributo, el predicativo subjetivo, podemos agregar la aposición, aparecen en acusativo. ¿Sí? El núcleo del sujeto y todos los modificadores que con él concuerdan van en acusativo. El verbo aparece en infinitivo. Y como tal, esto es muy importante, no expresa un tiempo absoluto. Es decir, el infinitivo de presente no es tiempo presente hoy, presente de enunciación, digamos, sino la relación de contemporaneidad, infinitivo de presente, anterioridad, infinitivo de pasado, o posterioridad, infinitivo de futuro, con respecto al verbo principal, según las reglas de la correlación de tiempos latina, es decir, según las reglas de la consecutio temporum. Dicho de otra manera, el infinitivo no lo van a traducir siempre por un presente. El infinitivo presente, por ejemplo, no lo van a traducir siempre por un presente. Lo van a traducir expresando una relación de simultaneidad o de contemporaneidad respecto de la acción principal. ¿Sí? Si el verbo principal está en presente, sí lo van a traducir por presente. Pero si el verbo principal está en pretérito perfecto, por ejemplo, entonces ahí el infinitivo va a tener que ir en imperfecto. Doy un ejemplo. O sea, hay que ver siempre la relación con el verbo principal. Para traducir la proposición se la traduce con la conjunción que. Hay que reponer este que en latín no está. Y se toma como sujeto del acusativo y se pone el verbo en el tiempo personal que corresponda. Es decir, el infinitivo va conjugado. Como decíamos recién, podemos tener dos funciones básicas de estas sustantivas. La función de sujeto con verbos o locuciones impersonales o incluso verbos en voz pasiva y objeto directo de verbos de un amplio espectro semántico, generalmente los famosos verba dicendi, es decir, verbos de decir, verbos de percepción intelectual y sensorial, de estados de ánimo y de voluntad. Acá en la nota aclaro, ¿no? Si el sujeto de la proposición de infinitivo es correferencial respecto de la oración principal, es decir, tiene el mismo sujeto, en la sustantiva de acusativo más infinitivo se utiliza el reflexivo se, en caso acusativo, claramente, el reflexivo se para remitir al sujeto oracional y expresar así la correferencialidad. Veamos un ejemplo de todo esto que acabamos de decir. La versión dice epicurei putant cum corporibus simul animos inter ire. Bien. Acá tenemos, si vamos atrás para adelante, el infinitivo interire, que es el infinitivo de un compuesto del verbo eo, de inter eo. Es un verbo intransitivo, vale decir. Y tenemos el verbo conjugado putant en presente. Interire es un infinitivo presente activo. El verbo conjugado de putant tiene como sujeto epicurei. Y como ustedes saben, putant es un verbo transitivo. Significa pensar, considerar, creer, etc. Ese objeto directo que precisa el verbo, en este caso, está articulado como una sustantiva de acusativo con infinitivo, o de acusativo más infinitivo, como la quieran llamar, que es un corporibus simul animos interire. Cuando recursan a esa estructura, van a tener el verbo, núcleo del predicado, el infinitivo presente activo. Y como sujeto de ese infinitivo, un acusativo masculino plural, ánimos. Y dentro del predicado, a su vez, dos circunstanciales. Uno de compañía, cum corporibus, y uno
de compañía o de instrumento, como lo quieran pensar, y un adverbio suelto ahí, simul, circunstancial de tiempo. Entonces, fíjense, los epicúreos, epicurei, piensan, y acá interpongo la conjunción que el incluyente de estas sustantivas. Los epicúreos piensan que las almas, sujeto, ánimos, interire, mueren, y lo traduzco en presente porque el verbo principal es presente. Entonces, este infinitivo de presente me está diciendo que la acción es simultánea respecto de esta acción. Las almas mueren simultáneamente con los cuerpos. Bueno, en esta oración, nihil in velo oportet contemni, tenemos un verbo impersonal, oportet. Como ustedes saben, estos verbos impersonales son verbos que se construyen con sujeto gramatical, con sujeto sintáctico, no con un sujeto personal. En este caso, el sujeto gramatical es nihil in velo contemni, es decir, la sustantiva de acusativo más infinitivo. ¿Cuál es el acusativo? Se preguntarán ustedes. Este nihil, ¿sí? Recuerden que estos pronombres indefinidos, nemo, nihil, que se encuentran en el diccionario, nemo puede funcionar tanto como masculino o como femenino, y nihil como su variante neutra, ¿sí? Ninguno, ninguna, nadie. Perdón, al revés. Nadie, ninguno o ninguna, y nada, quise decir, nihil, nada. Nihil, como es neutro, es la forma de nominativo, pero también de acusativo, porque es neutro y justamente se neutraliza la oposición entre nominativo y acusativo. Bien, cuando recurso de estructura tengo nihil in velo contemni, núcleo predicado contemni. Nihil es este acusativo neutro singular, sujeto de contemni. In velo es el circunstancial del lugar, articulado como un ubi. Noten que contemni es el infinitivo presente pasivo de contemno. No lo pueden confundir con el pretérito perfecto del indicativo en la voz activa, porque el tema verbal es distinto. Ese sería contempsi, como ven acá en el enunciado. La traducción, fíjense, es necesario, oportet, que nada en la guerra sea despreciado. Yo tengo que traducir el verbo en presente de la voz pasiva, simultáneo con este presente de oportet, pero el es necesario que en latín, como en otras lenguas, perdón, en castellano, como en otras lenguas, la locución es necesario que pide subjuntivo. ¿Sí? En francés pasa algo parecido. Pide subjuntivo. Y esa es una propiedad del castellano, que no la podemos violentar, digamos. Por eso hay que reponer ese subjuntivo nuestro. ¿Sí? Igual eso se van a dar cuenta en tanto hispanohablantes van a advertir cuando surge naturalmente el subjuntivo en este tipo de estructuras. Bien, fíjense lo que pasa en esta oración. Tenemos dux putabat milites fortiter pugna vise. El infinitivo es pugna vise, claramente, es el infinitivo perfecto activo de pugno, y el verbo principal es putabat, un imperfecto con sujeto dux. El verbo transitivo, la sustantiva funciona como objeto directo, cuando la recurso tengo el infinitivo pugna vise, su sujeto que es milites, acusativo masculino plural, y un circunstancial de modo fortiter. Es un adverbio, ¿no? Fortiter, como indica acá este recuadro. Como traduzco, dice, el general consideraba que, repongo el que, los soldados o sus soldados, y ahora para traducir pugno tengo que tener en cuenta que es un infinitivo perfecto, es decir, que expresa una relación de anterioridad respecto del verbo principal. Si el verbo principal está en imperfecto, para irme atrás del imperfecto tengo que ir al pluscuamperfecto. Entonces, que los soldados o sus soldados habían luchado fuertemente. Este es el criterio que hay que usar con los infinitivos
en este tipo de construcciones. Vamos a ver ahora otro tipo de, el segundo subtipo de proposiciones sustantivas, ¿sí? Las de ut o ne más subjuntivo. Siempre llevan, como dice el título y como dice el recuadro en azul, siempre llevan el verbo en modo subjuntivo. Están introducidas por las conjunciones subordinantes ut, ne, y en menor medida pueden aparecer quin o quominus. Nosotros nos vamos a concentrar en las de ut o ne. Simplemente menciono que existen otros subordinantes que también rigen subjuntivo, que son quin y quominus. Pero las que tienen, de alguna manera, preeminencia respecto del índice de frecuencia son las de ut o ne. ¿Por qué ut o ne? Porque ut se va a traducir, no es el incluyente que, estas sí tienen encabezador, a diferencia de las de acusativo con infinitivo, y ne se va a traducir por qué no. Es decir, es la variante negativa de este ut. Bien. Del mismo modo, como veíamos recién, que las sustantivas de acusativo con infinitivo pueden funcionar como sujeto o como objeto directo, lo mismo va a ocurrir con estas sustantivas. Ocurre que la diferencia entre una y otra es el tipo de verbo que suele, el campo semántico, mejor dicho, de los verbos que suelen pedir o suelen regir este tipo de sustantivas de ut o ne. Los verbos que significan pedir, rogar y verbos de voluntad como querer y desear, ¿sí? En latín oro, peto, póstulo, opto, volo, todos esos verbos transitivos pueden construir o suelen construir un objeto directo articulado como una sustantiva de ut o ne más subjuntivo. También los verbos que significan hacer, mandar, obligar, procurar, etc., como facio, efficio, curo, mando, ímpero, permito, suadeo, también transitivos, llevan un objeto directo de esta manera. Y los famosos verba timendi, o verbos de temor, como timio, vereor, deponente, pauveo, etc. En este caso, ¿sí? Los verbos de temor que son transitivos y llevan un objeto directo articulado así, en este caso hay que invertir la traducción de los incluyentes. El ut se va a traducir por qué y el ne se va a traducir por que no. Esto tiene que ver con que en su origen este tipo de estructuras no eran hipotácticas, es decir, no suponían una relación de subordinación, sino que eran paratácticas. Por ejemplo, la estructura era antiguamente timio ne venias. Tengo miedo, no vengas. Sería la traducción literal. Acá un subjuntivo, ¿no? Venias. La A propia del subjuntivo de cuarta conjugación me refiero. Cuando este ne adquiere capacidad de subordinación y la forma es timio ne venias, objeto directo substantis de este núcleo del predicado, cuando esto ocurre, el sentido que hay que darle al que es el opuesto al de ne. Porque yo digo, tengo miedo, no vengas, de lo que tengo miedo es de que vengas. Entonces, temo que vengas. Esa es la razón por la cual hay que invertir la traducción solo cuando el verbo regente, el verbo principal, el verbo rector de la estructura, que desencadena esta sustantiva, es un verba timendi. Y por otra parte, pueden tener sustantivas de ut o ne más subjuntivo con función de sujeto, solo que acá la negación no va a ser ne, sino ut non. Esto es lo más frecuente. Y esto ocurre con verbos de acontecimiento, ¿sí? Que significan sucede, puede suceder, ¿sí? O incluso verbos impersonales como los que veíamos recién. También oportet, licet, necesse est, también pueden construir un sujeto con una de ut o ut non, en este caso, más subjuntivo. Veamos algún ejemplo. Yo puedo decir, opto ut
In hoc iudicio nemo improbus reperiatur. ¿Sí? El verbo principal es opto con un sujeto tácito en primera persona del singular. ¿Sí? Yo deseo sería. Sujeto tácito o desinencial es lo mismo. A mí me salió desinencial, pero es lo mismo que tácito. Este verbo transitivo tiene un objeto directo articulado como una sustantiva, desde ut hasta el final. Cuando recurso, noten que ut es el incluyente, ¿sí? No cumple función adentro de la sustantiva. Pueden no recursarlo directamente o recursarlo y marcarlo como incluyente fuera de la predicación, fuera del sujeto y del predicado. El verbo ahora no está en infinitivo, como veíamos anteriormente, sino que en subjuntivo. Esta A es propia del subjuntivo, ¿sí? En presente. En la voz pasiva, desinencia tur. ¿Sí? El sujeto es nemo, en nominativo, ya nos olvidamos del acusativo como sujeto, y tenemos dos modificadores dentro del predicado, un ubi, in hoc iudicio, y un predicativo subjetivo, improbus. Cuando traducimos, dice, deseo que en este juicio, in hoc iudicio, nadie, nemo, sea considerado, y acá sale bien el subjuntivo, deshonesto. Y veamos un ejemplo con ne, es decir, con la forma negada. Decrevit, ¿sí? Que es el perfecto de decerno, senatus ne miscerentur legiones in castris. Tenemos el verbo principal decrevit, como decíamos recién, un sujeto senatus y el objeto directo de ese decrevit, la sustantiva de ne más subjuntivo. Cuando recursamos, el sujeto para miscerentur, que está en imperfecto, noten acá el formante re, pretérito imperfecto, del modo subjuntivo, y la desinencia untur nos dice que está en tercera persona del plural de la voz pasiva. Legiones es el sujeto, incastris el circunstancial del lugar con forma de ubi. El Senado decretó que las legiones, sujeto, no, acá tengo que poner el no, junto con el verbo, pero digamos, el que no se disuelve en dos partes, quiero decir, no va todo junto como el ne. Que, digamos, la negación, el índice de negación tiene que acompañar el verbo en general. No fueran mezcladas, las legiones no fueran mezcladas en los campamentos. Fíjense que acá está el imperfecto en la voz pasiva del subjuntivo. Y veamos, por último, un ejemplo con un verbo de temor. A ver qué es lo que ocurre. Perseveravit metuens ne vicinus et praevalens hostis instaret ultro cedentibus. Bueno, acá tenemos en realidad una estructura dentro de otra. ¿Por qué? Porque el verbo principal es perseveravit. El sujeto es tácito. Tercera persona del singular del pretérito perfecto. Ahora bien, tenemos un metuens, ¿sí? Que es el participio presente activo de metuo. ¿Sí? Temer. Y de ese participio es que depende la sustantiva. Es decir, hay una construcción verbal de participio, desde metuens hasta el final, con núcleo en metuens, y ese participio recibe un objeto directo articulado como una sustantiva. En rigor, habría que recursar primero la construcción de participio y después la de ne. Yo acá simplifiqué un paso, pero bueno, sepan que esto habría que recursarlo a su vez, digamos. Esta n está en un tercer nivel, o segundo, según como lo piensen, nivel de recursividad. Bueno, digamos, el primer nivel es el de la oración, el segundo es el de la construcción verbal de participio, y el tercero, entonces, es el de la sustantiva encabezada por ne. Ne es el incluyente, el verbo es instaret, otra vez formante re del subjuntivo, ¿sí? Pretérito imperfecto del modo subjuntivo, ahora en la voz activa, tercera persona del singular por la T. El sujeto es vicinus et praevalens hostis, ¿sí? Todo nominativo masculino singular, y en el predicado tenemos un circunstancial ultro y un dativo de interés cedentibus. Perseveró
temiendo, así traduzco el participio presente activo por un gerundio, y acá dice ne, entonces traduzco por qué, no por qué no, porque el verbo que lo rige es un verba timendi, o un verbum timendi, en singular. Temiendo que el enemigo cercano y superior, vicinus et praevalens hostis, persiguiera, imperfecto el subjuntivo, más allá a los que se retiraban. Fíjense que acá este participio que dentibus, como está solo, es decir, está sustantivado, hay que volcarlo, o puede volcarse como una relativa sustantivada, a los que se retiraban. Bueno, hasta acá entonces.